Un escándalo sacude al polémico Ministerio de Capital Humano. Y acá te vamos a explicar todo paso a paso. Sucede que en la Argentina, un país con capacidad para alimentar a varios países enteros, hay gente que no puede acceder a los alimentos. Este problema ya existía, pero se multiplicó con la llegada de Javier Milei, que dejó de entregar alimentos a los comedores, acusándolos de estar robándose la comida de la gente. Así surgió la teoría de los comedores fantasma. Pero todo esto resultó ser falso. Una maniobra del Ministerio de Capital Humano para desviar la atención. Ocurre que el Ministerio de Capital Humano hizo un supuesto censo de comedores basándose en el RENACOM, pero resulta que en el Registro Nacional de Comedores se puede anotar cualquiera. El RENACOM, hecho durante la pandemia, que no registra a quienes reciben alimentos o fondos públicos, sino a cualquiera que se registre como postulante. Hasta Caputo puede poner la dirección de su country si quiere. Esto fue tendencioso porque ni siquiera todos los que estaban ahí anotados recibían alimentos del gobierno. Pero aún hay más. Porque al hacer el censo denunciaron que solo el 50% de los comedores estaban funcionando. Lo que olvidaron decir fue que ese censo se hizo meses después de que el gobierno dejara de enviar comida. ¿Y saben qué significa eso? Significa que las organizaciones sociales hicieron todo lo posible para seguir ayudando a la gente a pesar de los intentos del gobierno para boicotear el trabajo de estos auténticos héroes argentinos. Pero si vamos a hablar de héroes, hay dos que no debemos dejar de nombrar. El primero es Juan Grabois, que denunció públicamente a la ministra favorita de Milei por estar guardándose la comida, y el segundo es el periodista Ari Lijalad, que logró comprobar que esas miles de toneladas de alimentos existían también los galpones donde las tenían escondidas. A partir de ese momento, mientras los alimentos vencían, el gobierno continuó mintiendo y dijo que esos alimentos eran para catástrofes, cosa que también resultó ser falsa porque cuando una catástrofe azotó Bahía Blanca, el presidente y el actual jefe de gabinete se apresuraron a decir que no tenían nada con que ayudar a los afectados por dicha catástrofe. Tenían la comida, pero no la quisieron entregar. Pero todavía hay más. Porque después de eso salieron a decir que en esos galpones solo había yerba mate. Y eso también resultó ser falso. Y lo sabemos gracias a que el juez Casanelo obligó a Javi y a su gobierno a dar la información de los alimentos que había en los galpones. Toneladas de leche en polvo y muchos alimentos que por desgracia ya habían vencido. Pero en esta Grabois tenía razón. Pero todavía hay más. Porque si con semejante atentado contra la vida humana no era suficiente, resulta que acaba de salir a la luz una lista de ñoquis, un grupo de rugbyers nombrados por el actual gobierno con firma de la ministra, que cobraban auténticas fortunas por no ir a trabajar. Y esto hay que sumarle un escándalo multimillonario por sobreprecios en la compra de alimentos. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Yo diría que más bien una máquina de producir curros. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el gobierno estaba tan obsesionado con no entregarle la comida a aquellos que tenían hambre e incluso estaba dispuesto a dejarla vencer? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Yo sé que suena terrible, pero en la mente de este tipo el hambre es lo que hará que nos adaptemos a sus locas ideas. El hambre es parte del plan y los hechos lo demuestran. ¿Y ustedes qué piensan?